Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy contento por otro programa, otra transmisión más de este segmento Caminando con Jesús. El tema de esta tarde lo titulé Saber esperar. Y este tema, pues, tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Ustedes quienes siguen esta transmisión, no sé qué tan buenos sean para esperar algo con paciencia, para esperar que ocurra algo que están necesitando, que están anhelando, porque el tema de hoy nos llama a reflexión a ese respecto. Sobre todo a veces cuando tenemos una necesidad muy grande, cuando estamos en una crisis en nuestra vida, que estamos pasando por un mal momento y necesitamos la intervención de Dios, podemos sentir que Dios no responde con la prontitud de nuestras necesidades. Podemos sentir que Dios va a llegar tarde, que va a ser demasiado tarde cuando Dios nos dé alguna respuesta respecto de la necesidad que pasamos por ese momento, y podemos llegar a pensar que nuestras oraciones no son respondidas, al menos en el tiempo que esperamos, o que las promesas de Dios son muy tardadas para cumplirse. Y sin embargo, si nosotros leemos la Biblia, pues podemos encontrar, está llena de historias, de promesas que Dios cumple, aunque parece que es en destiempo, pero que al final Dios las cumple en el momento más oportuno, en el momento más perfecto, y siempre cumple sus planes Dios, a pesar de que muchas veces nosotros no lo creemos o dudamos o nos desesperamos. Y hay muchas historias. Seguro que muchos de ustedes conocen la historia de Abraham y Sara, ya de avanzada edad, no habían podido tener hijos y Dios les promete tener un hijo, y de cuya descendencia pues habría multitudes de las que Abraham sería el padre. Y bueno, pues ellos recibieron esa promesa de Dios, pasó el tiempo y no sucedía, y Sara, la esposa de Abraham, pues se desesperó, es lo que puedo interpretar yo de este pasaje de la Biblia, y le propuso a Abraham tener un hijo a través de su esclava. Como la esclava Agar le pertenecía a Sara, pues Sara tenía el derecho de que los hijos de la esclava Agar también eran suyos. Y Sara vio esta manera de, pues, cumplir su anhelo de tener un hijo, de cumplir el anhelo de Abraham de tener un descendiente, y a pesar de tener la promesa de Dios en sus vidas, pues ella buscó una solución más inmediata, probablemente al creer que lo que Dios les dijo nunca iba a pasar, o que estaba tardando demasiado en pasar. Y pues Abraham tuvo un hijo con la esclava, con Agar, que ese hijo se llamó Ismael, y este hijo Ismael pues vino a ser el padre de la nación árabe. Hoy en día, lo que conocemos como los países árabes, pues descienden de Ismael. Y pues la promesa que Dios le había dado a Abraham y a Sara era tener un hijo, sí, el llamado hijo de la promesa, un hijo judío que fundaría la nación de Israel y de cuya descendencia vendría el Mesías, el Hijo de Dios a este mundo. Así es que pues vemos que pues la desesperación de Sara le llevó a tomar una solución que ella podía controlar, se lo propuso a Abraham, Abraham estuvo de acuerdo, o al menos no se negó, y tuvieron un hijo. Y a pesar de que ellos, pues por voluntad propia decidieron no esperar a Dios a que cumpliera su promesa, pues también Dios bendijo a este hijo Ismael, también era descendiente de Abraham, y pues vemos que aunque Dios no había prometido eso, sucedió, pero Dios es bueno y también le prometió a Agar, y también habló con Abraham y diciéndole que este hijo Ismael pues también sería un hombre fuerte,
y que de él descenderían 12 principados y les dio una gran promesa que seguramente se sigue cumpliendo hoy con la gran comunidad árabe que hoy conocemos en Medio Oriente, países también con poder económico y pues con una presencia muy importante en Medio Oriente. Y desde luego que pues la descendencia prometida a través de Isaac, pues es la nación de Israel. Después vino el Mesías de esa simiente y pues es lo que conocemos hoy como Israel. Entonces tenemos un ejemplo de una promesa de Dios en donde se desesperaron y tomaron medidas por su propia cuenta y pues sí complicó las cosas, tan es así que pues hoy tenemos una gran nación árabe y una gran nación de Israel que pues están en lucha constante, ¿verdad? Por reclamar la Tierra Santa y la paternidad de Abraham. Pues es un ejemplo de una promesa de Dios, de adelantarse a querer llegar a esa promesa por medios propios y al final Dios cumpliendo lo que él prometió. Y pues también podemos ver otras vidas más de las que nos habla, sobre todo el Antiguo Testamento. José, por ejemplo, pasó muchos años de esclavo, muchos años sirviendo a sus amos, estuvo en la cárcel y al final el sueño que Dios le dio se cumplió, pero no fue inmediato. Fue un proceso de vida a través del cual Dios formó el carácter, formó el temple de José. Y el Salmo 105 dice que sobre José fueron puestas cadenas en su cuello, en sus tobillos, y fue llevado como esclavo hasta que se cumplió lo que Dios había dicho de él. Dice el Salmo 105, se probó el corazón de José. Y muchas veces, pues Dios también no cumple sus promesas en el momento en que queremos, porque pues hay un proceso también que necesitamos para poder recibir las promesas que Dios nos ha dado. Y probablemente si las recibiéramos ya, ahorita, cuando las queremos, pues no tuviésemos la preparación necesaria para poder disfrutar de la plenitud de esas promesas de Dios. Entonces, José es otro ejemplo que podemos leer en el Antiguo Testamento, pues parecía que ese sueño que tuvo de muy joven nunca se iba a cumplir, que ya había pasado mucho tiempo, que ya era muy tarde, que se fue a otra nación, que no hablaba el lenguaje, etcétera. Una serie de contras o de adversidades que nos pudiesen hacer creer que Dios no iba a cumplir la promesa, pero al final, pues Dios levantó a José, que salvó del hambre a la nación de Israel, que era que pues en ese tiempo estaba como patriarca su papá de José, Jacob, que luego Dios le llamó Israel. Y bueno, fue el tiempo exacto. Todo esto pues nos hace sentir hoy, nos hace saber que Dios pues no se adelanta ni se retrasa, como pensamos nosotros, que Dios actúa en el tiempo exacto y aunque no lo entendamos, es que muchas veces queremos entender el porqué de las cosas, pero no siempre es necesario que entendamos el porqué, sino simplemente confiar en Dios, confiar en sus tiempos y confiar en que su plan para nuestra vida es perfecto y que cuando Dios cumple la promesa y es visible su promesa en nuestra vida, pues todo toma sentido, todo cobra sentido, entendemos por qué fue hasta ese momento, todas las cosas se alinean para que lo que Dios nos prometió sea bien aceptado por los demás, por nosotros. Es el tiempo perfecto de Dios. Por eso es importante reflexionar en esta tarde acerca de nuestras expectativas de Dios, porque pues pudiese ser que nosotros mismos nos reprochemos falta de fe al eh, pues no decir, no pedir con fe y con exactitud el día y la hora para que Dios haga algo en nuestra vida. Y también pues podemos pensar que desanimarnos en nuestra fe y pensar que Dios no nos respondió, pero Dios nos está hablando a través de esta reflexión en esta tarde para que estemos confiados y sepamos que lo que Él nos ha dicho a nuestro corazón no se le va a olvidar y que va a suceder en el tiempo en que sea el más idóneo para que
podamos disfrutar de esa promesa en nuestra vida. Nuestro ejemplo es Jesús, como en todo lo que Dios quiere hablarnos. Y Jesús nos enseña, nos da muchos ejemplos de saber esperar en Dios. Nos enseña Jesús que esperar en Dios, pues es un acto de confianza en Dios, es un acto de obediencia a Dios. Y pues a lo largo de la vida de Jesús y de su ministerio, pues siempre nos mostró que se sujetó al tiempo de Dios, siempre mostró esa confianza, ese respeto y pues cuando se manifestó el poder de Dios en su Espíritu Santo en la vida de Jesús, cuando inició su ministerio, es que ya era el tiempo perfecto de Dios. Y el tiempo perfecto de Dios cumple promesas y trae mucho fruto a nuestra vida. Pues desde los 12 años, cuando sus papás llevaron a Jesús a Jerusalén, Jesús se quedó muy joven en el templo. Cuando sus papás ya regresaban a casa, Jesús se quedó en Jerusalén y nos narra ese pasaje bíblico que Jesús estaba pues hablando con los maestros de la ley acerca de la escritura y sus papás le dijeron, ¿por qué nos haces esto? Pues no te encontrábamos y Jesús les dijo, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Jesús diciendo esto a los 12 años, con un conocimiento de la escritura total, de manera que podía dialogar con los maestros de la ley y una plena conciencia de su misión en este mundo, pero Jesús no inició su ministerio a esa edad tan temprana, a los 12 años, porque de los 12 a los 30 años, pues Jesús esperó el tiempo de Dios con humildad, con obediencia a sus padres terrenales y sujetándose a la educación a la que todo judío se debía de sujetar. Así es que Jesús esperó el tiempo de Dios para su ministerio y aunque desde los 12 años supo, ya la escritura no nos deja lugar a dudas de que tenía plena conciencia cuál era su ministerio, para qué había venido a esta tierra, expresado por él mismo, por Jesús, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Y así les respondió a sus papás, ¿no? ¿Por qué me buscan? Yo debo estar en la casa de mi padre y en sus negocios. Y pues se pasó 18 años más siendo obediente, esperando el tiempo de Dios. No se adelantó, no forzó el plan de Dios, sino que esperó el momento donde Dios pues conjugó todas las cosas que tenían que suceder para que ese llamado, esa bendición fuera plena. Y Jesús lo enseñó también el confiar en Dios y el saber esperar. Lo enseñó con esas historias que Jesús contaba, con las parábolas. Las parábolas pues nos ilustran de una manera sencilla para entender las verdades espirituales. Y Jesús contó una parábola del sembrador y cómo crece la semilla. Pues nos habla cómo esa semilla, que nosotros también podemos saber que es la palabra de Dios, por ejemplo, cuando evangelizamos, pues esa semilla crece con el tiempo, no da fruto inmediato. Si ustedes han plantado una semilla, pues desde luego que no esperarán que al plantarla y echarle agua, pues ya esté dando fruto, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y en Marcos, del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 versículos del 26 en adelante, pues Jesús habla acerca de esta parábola y compara el proceso de una semilla. Dice, el reino de Dios, con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que le sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. No importa si el hombre está dormido o el hombre está despierto, o si es de noche o si es de día, la semilla siempre nace y crece sin que el campesino sepa cómo. La tierra produce primero el tallo, después la espiga y finalmente las semillas. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino pues recoge más semillas. Y con esta historia, con esta parábola, pues Jesús les está enseñando de una forma que los oyentes de su tiempo pudiesen entender, porque eran pues campesinos, trabajaban el campo, sembraban.
y les enseñó el saber esperar en Dios. Dijo, así como una semilla la siembran, no saben qué sucede, como cuando Dios nos da una promesa, no sabemos qué pasa o qué universo mueve Dios para que todo se conjugue. Así una semilla, no sabemos cómo, qué es lo que sucede, pero cuando nos damos cuenta, pues ya germinó y ya empezó el tallo, la hoja y finalmente el fruto. Y así es una promesa de Dios en nuestra vida. No sabemos cómo, no sabemos qué hace Dios, no sabemos el tiempo, pero lo que sí podemos saber es tener la total confianza de que Dios es el que va a hacer la obra. Pues todo esto nos enseña a ser pacientes, a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos, cuando no vemos resultados inmediatos, porque nosotros pues nos guiamos por vista, ¿verdad? No por fe. Desafortunadamente queremos ver que todo esté sucediendo, pero la fe pues es pues lo contrario de ver, es no ver y estar con la certeza de que eso va a suceder. Eso es un parafraseo de lo que es la fe. Hay varios pasajes donde a la opinión de las personas, pues Jesús estaba tardando. Por ejemplo, cuando le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo de gravedad, y en el capítulo 11 de Juan dice que Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero Jesús no fue de inmediato. Como nosotros esperaríamos que reaccionara Jesús a una necesidad de un amigo muy querido que lo necesitaba. Y Jesús esperó, no fue de inmediato, y Lázaro murió. Y los discípulos pues le preguntaron por qué no iba de inmediato, pero Jesús estaba enseñándole a sus discípulos y a las personas que pues él era Dios, porque además iba a ser un milagro de resurrección, pero que tuviesen confianza en él. Con Dios no, nunca llega tarde, aunque nosotros pensemos que fue demasiado tarde y murió Lázaro, él nunca llega tarde porque él es poderoso para hacer que todo esté en tiempo. Y si nosotros pues leemos ese capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 11, pues nos habla de que Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, pero sabiendo eso, Jesús decide quedarse 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, como que no tenía prisa Jesús. Y dice que el pueblo de Betania pues estaba a 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y muchos de los judíos que vivían cerca de ahí fueron a visitar a Marta y a María, llegaron a consolarlas por la muerte de su hermano. Y después, cuando llegó Jesús ahí a Betania, pues ya le informaron que habían sepultado a Lázaro 4 días antes. Imagínense llegar en nuestro propio concepto de oportunidad, llegar 4 días antes. Y nos parecería que Jesús llegó muy tarde. Y dice Juan 11:20 que al enterarse Marta, la hermana de Lázaro, que Jesús había llegado, salió a recibirlo y pues su hermana María se había quedado en casa, dice la narración. Y Marta, cuando encontró a Jesús, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Marta reclamándole a Jesús su falta de respuesta, su falta de oportunidad, porque pues teniendo un hermano grave en peligro de muerte, pues es muy difícil esperar con calma, ¿verdad? El deseo de Marta pues era que Jesús hubiera estado ahí y que sanara a Lázaro para que no muriera. Y por eso le hace cierto reclamo a Jesús, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, pues, le da una revelación muy similar a la de Pedro y le dijo, ¿crees en el poder del Hijo de Dios? Y dijo Marta, sí, yo sé que en el día de la promesa, pues todos tendremos vida eterna. Y le dijo, no, sino que en este momento, pues va a resucitar Lázaro. Y pues Jesús, al resucitar a Lázaro, mostró que había llegado en ese momento con un propósito para levantar la fe de los que estaban ahí para reafirmar que él era el Hijo de Dios y él tenía potestad aún sobre la muerte. Y no es que llegara tarde, sino es que había un propósito por que las cosas sucedieran hasta ese momento. ¿Qué es lo que ahora
Jesús nos ha prometido y que no ha pasado? Pues Jesús nos prometió que va a regresar nuevamente a este mundo. En Juan 14:3, Jesús dice, después de esto, le dice a sus discípulos, yo volveré para llevarlos conmigo y así estaremos juntos. La promesa que Jesús dio a los discípulos aplica para todos los creyentes en Cristo. Volveré, y Jesús habla después de esto, de su sacrificio y de su victoria sobre la muerte. Jesús da una promesa, dice, volveré para llevarlos conmigo y ahí estaremos juntos. Jesús, pues no dio una fecha exacta, más bien dijo, yo no sé la fecha. Soy mi Padre que está en los cielos, es el que conoce el momento en que la promesa que yo les estoy dando se va a cumplir, pero de que se va a cumplir, así va a suceder. Y pues los que vivimos en este mundo, que creemos en esa promesa, pues tal vez en algún momento al ver tantos problemas en el mundo, tanta crueldad, un mundo tan decadente, pues estemos pensando que si sería cierto que vamos a recibir esa promesa. Ya pasaba desde los primeros tiempos, Pablo les escribe cartas a pues los pueblos que estaba discipulando, a los efesios, tesalonicenses. Y en una de sus cartas Pablo dice, no es que el Señor esté retardando su venida, porque pues la persecución a los cristianos estaba muy intensa, estaban sufriendo los creyentes y pensaban, Dios se está tardando, ¿cuándo va a venir? Ven pronto, Maranata, ven pronto, Señor. Y pues ya anhelaban que viniera Dios, pero eso no ha sucedido y Jesús, Pablo enseña, no es que se esté tardando, sino que no quiere que nadie se pierda. Entonces, una promesa de Dios a nosotros nos puede parecer que se tarda mucho por varias cosas, ¿no? Primero, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. La Biblia nos enseña que un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Imagínense, son diferentes escalas de tiempo, entonces pues nos cuesta trabajo esperar porque no entendemos los tiempos de Dios, ni siquiera en una medida métrica, en una medida lineal de años, ¿no? De horas, de minutos, y mucho menos la profundidad de sus promesas y el proceso que Dios quiere al que seamos sometidos para poder recibir, como dije antes, esa promesa con bendición. Así es que la promesa de la segunda venida de Cristo a este mundo para reinar, pues esa promesa no se ha cumplido y yo espero que tú como creyente estés junto conmigo a la expectativa de que eso suceda, de que aunque no haya pasado y aunque estemos pensando, pues a lo mejor me muero y no viene Cristo a este mundo, no te preocupes. En la primera carta de los Tesalonicenses, Pablo nos enseña que los que creyentes que mueren en Cristo, cuando Jesús cumple esa promesa y venga otra vez a este mundo, los que murieron en Cristo son los primeros que van a resucitar para ver cumplida esa promesa, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Así es que no nos dio una fecha de su regreso, pero lo que nosotros hemos aprendido a través de lo que entendemos de la Biblia es que nos enseña a que debemos esperar con fe, a no desesperarnos, a no perder nunca la esperanza. Y bueno, Mateo 26, 24, 36 es el momento en que Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo, es más, tampoco yo lo sé, solo Dios mi Padre lo sabe. Y ese es el tema con Dios, que Él quiere que confiemos plenamente en lo que Él nos ha prometido que va a hacer. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido que va a hacer con tu vida? Y tal vez pienses que ya pasó mucho tiempo en tu vida y lo que te prometió desde hace muchos años no ha pasado y tú ya pienses que ni pasará y te desanimes. Y tal vez muchos busquen una solución propia como Sara lo hizo al tratar de tener descendencia a través de su esclava. Y tal vez muchos otros, aunque haya pasado tanto tiempo, pues sigan esperando con mucha fe lo que Dios les ha prometido. Pero la evidencia que nos da la Biblia es que lo que Él te prometió lo va a cumplir. Tal vez no quepa en tu cabeza que eso suceda, pero si Él te lo dio, lo va a cumplir. Y pues la espera de Dios.
pues también trae muchos beneficios a nuestra vida. No es algo ocioso. No, la espera de Dios no es inactividad de Dios, sino más bien es en que aprendamos a tener confianza en su tiempo, en su obra, y pues por eso Jesús nos dice, ni el día ni la hora se sabe, pero confíen, ¿no? Jesús nos anima a vivir con paciencia, con fe, con obediencia, sabiendo que Dios siempre, siempre cumple sus promesas en el momento perfecto. Y bueno, hay otro pasaje de la Biblia también donde parece que Jesús llega tarde en una necesidad para la que fue requerido, y eso es, está en Marcos, en el capítulo 5 a partir del versículo 21, donde un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, pues tenía una hija que estaba enferma, a punto de morir, y busca a Jesús y le dice, ven a mi casa y pon tus manos por ella, ora por ella para que sane y para que pueda vivir, pero en el camino, pues Jesús lo iba siguiendo una multitud, se detuvo cuando la mujer que padecía flujo de sangre tocó su manto, estuvo entreteniéndose ahí. El punto es que cuando llegó al lugar donde estaba la niña, ya había muerto y ya estaban haciendo duelo por ella. Y uno de los sirvientes le dijo a Jairo, ya ni molestes al maestro, ya para qué lo haces venir si ya murió la niña. Y Jesús una vez más nos enseña que Dios nunca llega tarde. Les dijo, no, la niña no está muerta, y varios se burlaron de Jesús, diciendo, sí, pensando tal vez que era una excusa o un pretexto por no haber estado a tiempo. Pero Jesús entra con sus discípulos más íntimos, más cercanos, y la niña resucita. Jesús le dice, Talita Kumi, que quiere decir, niña, levántate. Y curiosamente la niña tenía 12 años y se levantó en ese mismo momento, dice la narración bíblica, y comenzó a caminar. Y pues las personas se quedaron asombradas, pero sobre todo recibieron una gran enseñanza, que Dios nunca llega tarde, que no debemos de decir como dijo el sirviente de Jairo, ya ni ores a Dios, ni lo molestes porque ya no tiene caso, ya sucedió lo que no queríamos que sucediera, ya, ya no busques a Dios, no, no, que no venga. Muchas veces nosotros así reaccionamos en nuestra vida cuando pues no ha pasado lo que quisiéramos que sucediera, o cuando tenemos una pérdida y pensamos que Dios no estuvo ahí, pero en algún momento, de una forma milagrosa e increíble, Dios nos va a hacer saber que nunca estuvo tarde y que todo tenía un propósito y un proceso. Entonces, en resumen, Jesús nos enseña que su tiempo no es nuestro tiempo, que aunque parezca que la esperanza se ha perdido, Jesús tiene el poder de traer vida donde hay muerte. Y en ambos casos, con Lázaro y con esta niña, pues el poder de Dios desafió la lógica humana y fortaleció la fe de quienes lo rodeaban y vieron que Dios es poderoso y que siempre cumple lo que promete. Y también nos enseña que con este ejemplo de Lázaro y de la hija de Jairo, nos enseña que la muerte no es el final para Dios. Podemos pensar que ya al morir nos termina todo y Dios nunca se acordó de nosotros, pero eso no es el final para Dios. Él tiene autoridad para devolver la vida y para darnos vida eterna, y aunque parece definitivo para nuestros alcances, para Dios no, y Él va a cumplir su promesa. Así es que, pues cierro la plática de esta tarde, invitándolos a aprender a confiar en Dios aunque no entendamos lo que está pasando, que siempre estemos seguros que nunca llega tarde, que llegue en el momento exacto para obrar con poder y enseñarnos a depender completamente de Él. Muchas gracias por tu atención y los espero la siguiente semana, igual a la misma hora, martes 4:30, hora de la Ciudad de México, o 5:30, hora de Colombia. El segmento se llama Caminando con Jesús, de la radio online Busco en Ti. Gracias, soy Rafael Pando y muchas gracias por seguirnos en este segmento.